Lo que me gustaría explicaros ahora es algo parecido a un diccionario de ideas de sueños, es decir, a un diccionario que nos hable de los temas que hay en los sueños. No de los símbolos solamente, sino de los temas. Todos podemos comprender que el símbolo es diferente para cada persona, pero en los sueños por temas conseguimos una aproximación a la interpretación de los sueños genérica. No sirve para cada caso y para cada persona, pero nos va a dar muchas pistas. Muchos hemos soñado continuamente que volamos, ¿no? Y me dice alguien, pues es que claro, el avión vuela y hemos ido en avión. No, soñamos desde que volamos antes de que hubiera aviones. Os podéis imaginar. El sueño de volar siempre está relacionado con ver las cosas de otra manera, cosas propias o cosas ajenas, y muchas veces con la capacidad que tiene uno para salir de una situación. Son sueños que decimos positivos, no son sueños de angustia, sino sueños donde se produce una expansión. A veces volar también tiene que ver con una especie de fuga, con una especie de salirnos de algo que nos está ocurriendo. Pero generalmente no, son sueños que están muy vinculados con el aprendizaje, muy vinculados con poder ver las cosas de otra manera y sobre todo muy vinculados con la realización personal. Cuando soñamos que volamos, por ejemplo, para huir de alguien, no es lo mismo que cuando soñamos que volamos y vemos todo desde lejos, de un modo maravilloso, de un modo magnífico, todo desde lo alto, ¿no? El placer que sentimos volando muchas veces está relacionado, dice la neurociencia, con cambios de líquidos en el cerebro durante la noche. Pero el caso es que soñamos que volamos desde los primeros tiempos. Es como si nuestra alma se escapara en la noche, ¿no? Y nos llevara a un campo de realización, de posibilidad. Nos llevara a un lugar donde todo es posible y nos permitiera tomar confianza en nosotros mismos. ¿Quién no se ha sentido, quién no se ha visto perseguido en un sueño? Todos nos hemos visto perseguidos en un sueño, ¿no? Nos persigue alguien, incluso nos damos la vuelta, le buscamos, abrimos armarios, no lo vemos, nos acecha. A veces es un fantasma, a veces es una sombra, a veces son conocidos. Estos sueños a veces están relacionados con traumas. Por ejemplo, nos han perseguido, nos han golpeado, nos ha ocurrido algo, tenemos miedo a un vecino. Esto puede provocar un sueño como material diurno, sí, pero no es la causa del sueño. Normalmente cuando nos sentimos perseguidos por alguien, cuando tenemos este tema en un sueño, es que hay una parte de nosotros mismos que nos está persiguiendo. Y esa parte a veces aparece como un fantasma, otras veces como una sombra y otras veces como algo invisible. Hay sueños de persecución donde incluso somos perseguidos por entidades demoníacas. Hay sueños de la persecución donde el miedo se hace patente. La pregunta es, y la metodología va hacia ahí, ¿quién nos persigue? ¿Tenemos algo por lo que perseguirnos a nosotros mismos? ¿Nos sentimos perseguidos por algún hecho que cometemos? ¿O es alguien quien nos persigue? Tenemos que averiguarlo, es importante. Es muy importante conocer la sombra, porque probablemente estos sueños están relacionados con la sombra de cada uno. Y va a tener que ver con la capacidad que tengamos para integrar esa sombra y que desaparezca esta persecución. ¿Quién no ha soñado que está en un examen? ¿Quién no ha soñado que le queda algo por aprobar de la carrera? ¿Quién no ha soñado que le quedó una asignatura del bachillerato y que de repente se encuentra en el examen? ¿O que han descubierto que no tiene la asignatura aprobada? Normalmente los sueños de exámenes nos relacionan con pruebas de la vida. Los sueños son metafóricos, entonces cuando soñamos que tenemos un examen es que nos estamos examinando a nosotros mismos de algo. A veces viene de un trauma lejano y se repite, reverbera el sueño, porque como sabéis, los sueños sirven para digerir los traumas. Entonces, si tenemos un trauma con los estudios, es posible que se repita. Pero normalmente, cuando soñamos que tenemos un examen, estamos soñando con que tenemos una prueba, con que tenemos que demostrar algo, con que tenemos que hacer algo. ¿Alguna vez has soñado que te perseguía tu sombra? ¿Que estás volando? ¿Que te encuentras en una presentación y te quedas paralizado? Estos sueños recurrentes pueden tener significados más profundos de lo que imaginas. En nuestro nuevo curso Interpretación de los sueños, te invitamos a descubrir cómo interpretar estos símbolos y mensajes nocturnos y cómo la psicología moderna explica estos misterios a través de la conexión con el inconsciente. Aprende a comprender tus sueños en Televisión Consciente con el profesor y terapeuta especializado en sueños, Javier Esteban. Podemos estar en una calle, intentar correr y ver que no podemos correr, o ver que nos quedamos mudos, o estamos en un examen final y nos falla la mano. No podemos escribir. Son los famosos sueños de la parálisis. A veces
Se acerca alguien a nuestra cama en sueños, intentamos levantarnos, intentamos movernos y no podemos hacerlo. ¿Qué significa esto de quedarse paralizado en un sueño? ¿Puede tener algún significado? Normalmente se producen cambios en los líquidos cerebrales y, como entenderéis, en los sueños, cuando soñamos, estamos en fase REM, no podemos mover el cuerpo. Parece que entre la fase REM y el resto de las fases, a veces se producen pequeños delays que se traducen en narraciones de incapacidad de movimiento. Es decir, introducimos en el sueño un efecto biológico, un efecto físico. Pero si soñamos continuamente con que nos quedamos paralizados o con que no llegamos a algo, pero fundamentalmente con un sueño de parálisis, es probable que además de un efecto físico tengamos algo que no podemos superar, que tenemos que afrontar y tendremos que ver por dónde ir hacia este sueño, por dónde ir hacia este problema que tenemos, hacia aquello que nos paraliza, hacia aquello que nos coagula. ¿Quién no ha soñado que va por una calle y de repente descubre que está en pijama, o que está desnuda, o que está desnudo? ¿Y quién no ha soñado con esa vergüenza que nos rodea, ¿no? Cuando vemos que los demás nos están mirando y que no podemos ocultar algo nuestro? Normalmente este sueño tiene que ver con la vergüenza. Para Freud, vergüenza sexual. Para nosotros, con mostrarnos, con que nos vean como somos. Habrá que enfocar este sueño para ser capaces de ser como somos, sin disfrazarnos. En periodos de grandes cambios, a veces soñamos en que se nos caen los dientes. Hay una memoria en el cuerpo de la caída de dientes infantil, pero esa no es la causa. La caída de dientes la relacionamos con procesos de envejecimiento o con procesos de madurez, y también en determinados casos con procesos traumáticos. Si sueñas con que se te caen los dientes, estás en un proceso de cambio personal. Muchas veces estamos de enhorabuena y soñamos que nos toca la lotería o que hemos encontrado un tesoro o que nos ha caído una gran cantidad de dinero. Y esto lo vivimos como un regalo que nos cae del cielo, ¿no? En realidad estos encuentros con los tesoros, con el dinero, con la prosperidad, suelen ser encuentros interiores, suelen ser encuentros de nosotros mismos con nuestra propia fuente de riqueza. Lo que pasa es que lo ponemos fuera. Recuerda, cuando sueñes que te encuentras un tesoro es que has encontrado algo dentro de ti. Es frecuente que sueñes con animales, y me dirás, los animales son muy distintos. Pues bien, los animales nos llevan directamente a nuestras pulsiones y a nuestros sentimientos. Cuando sueñas con un perrito, cuando sueñas con un gatito, estás soñando con tu propia ternura. Cuando sueñas con un león, estás soñando con tu propia bravura. Recuerda, los animales sacan el instinto que llevas dentro cuando los sueñas. ¿Cuántas veces no hemos soñado con una persona querida que ha desaparecido? Y nos preguntaremos si es que nos ha visitado o es que si queremos verla, si hay un deseo, ¿no? Pero normalmente estos sueños se quedan a medio camino, no, es un misterio, no sabemos bien de qué parte viene la comunicación. El caso es que nos parecen tan vívidos y son unos sueños que nos resultan tan reales que aseguraríamos que están vivos, ¿no? Es una manera de hacernos reflexionar sobre la línea delgada que hay entre vida y muerte. Recuerda, cuando sueñas con un ser querido, es que hay un sentimiento permanente de comunión con él. Normalmente cuando soñamos con agua, elemento líquido, que es lo que somos, agua, estamos soñando con nuestras propias emociones, con el estado de las emociones. ¿Quién no ha soñado con un tsunami? Esa ola que aparece en el horizonte, va creciendo, va haciéndose gigantesca, nos amenaza en caernos en forma de cascada, ¿no? Y a veces incluso cae y lo arrasa todo. Cuando soñamos con el agua, estamos soñando con nuestras emociones en distintas formas. Y el pensar que nuestra emoción nos puede desbordar generando una ola gigante es algo que nos puede ocurrir a todos. No olvides que cuando sueñas con un tsunami, estás soñando con una emoción tuya que se puede desbordar. ¿Quién no ha soñado con un encuentro amoroso, con un encuentro erótico? ¿Quién no ha soñado que conoce a una persona y se siente atraída de una manera irrefrenable por esa persona? Que no puede controlarse, ¿no? Normalmente no siempre, pero normalmente es una persona del otro sexo. ¿Con qué estamos soñando en realidad? Estamos soñando con nuestra parte femenina, con nuestra parte masculina.
y nuestra parte femenina o masculina ideal, la que nos hace completos, la que nos hace felices. La estamos buscando y nos la encontramos. No lo olvides, cuando tienes un sueño erótico con alguien desconocido, con unas características míticas o bellas o especiales, es que estás soñando con tu parte femenina o con tu parte masculina, con la integración de la misma. ¿Y quién no ha soñado con sueños sexuales? ¿Quién no ha soñado con algún compañero, alguna compañera de trabajo, algún vecino, alguna vecina, alguien que nos gusta o alguien que nos gustó, una pareja que tuvimos o una futura pareja a la que hemos echado el ojo? Normalmente en el sueño sexual se produce una integración absoluta de dos cuerpos, ¿no? Son sueños de goce absoluto. Y hay algo de deseo, es verdad, en estos sueños. Pero normalmente estos sueños, y no lo olvides, tienen que ver con el deseo sobre alguien conocido. El deseo de realizar un acto con alguien conocido y de ser querido y de ser amado físicamente. Recuerda, si tienes un deseo sexual en un sueño, normalmente es que estás cumpliendo un deseo de la vida real. Soñamos con que estás perdida o con que estamos perdidos. No nos encontramos. Puede ser un camino, puede ser un bosque, a veces es una ciudad anónima. ¿Qué nos ocurre cuando soñamos que estamos perdidos? Normalmente es que nos falta dirección. Los sueños no son literales, pero en la metáfora de perderse hay una falta de encuentro consigo mismo, hay una falta de dirección en la vida. No lo olvides, si sueñas que estás perdido o que estás perdida, es que en cierta manera lo estás. ¿Quién no ha soñado con una casa? A veces es la casa familiar, la casa de los abuelos. Normalmente suele ser la casa donde crecimos. Y en la casa donde crecimos suceden cosas. La casa, para hacernos una idea, tiene que ver con la psique, tiene que ver con el alma. Es nuestro contorno, es donde habitamos. En el momento actual, aunque sean casas pasadas, volvemos de visita a la casa de los padres. ¿Qué ocurre en la casa? Es importante lo que ocurra. Pero también tienes que recordar que cada vez que sueñas con una casa, estás soñando con tu espacio psíquico, estás soñando con tu alma y todo lo que ocurre en ella. Hay un sueño frecuente que es que descubrimos que en nuestra oficina o en nuestra casa hay una puerta, abrimos, hay una habitación que no conocíamos y hay una vidriera que atravesamos y resulta que detrás de nuestra casa hay un palacio y vamos subiendo por escaleras que no conocíamos y desconociendo dónde estamos, pero maravillados por todo lo que hay allí. Recuerda, cuando sueñas con una casa que se amplía, estás soñando con tus nuevas posibilidades, con las posibilidades de tu alma, su encuentro con cosas que no conoce todavía. A veces soñamos que nos morimos en un accidente o que nos han tiroteado o simplemente vemos nuestro entierro desde fuera. Hay muchas variaciones. No tengas miedo. Cuando sueñas que te mueres, normalmente no son sueños premonitorios. Normalmente se refiere a que muere una parte tuya, a que hay un gran cambio dentro de tu personalidad, ¿no? Es como si la muerte fuera un lenguaje que nos explica un cambio personal. Recuerda, cuando sueñas que te mueres, no te vas a morir necesariamente. Se muere algo que hay en ti para que nazca otra cosa. Muchas veces soñamos que nos escapamos de una oficina, de un país, de una prisión, de una gente. Escapar. Lo hacemos de modos intrépidos. ¿Qué es lo que nos pasa cuando soñamos que escapamos? Pues normalmente que estamos en una situación obviamente que no nos gusta. Estamos buscando otra posibilidad y el cerebro nos está adelantando, nos está preparando para la posibilidad de un cambio. Recuerda, cuando sueñas que escapas es que estás incómodo en algún lugar. Muchas veces soñamos con los antepasados y los antepasados nos pueden estar juzgando. Otras veces, afortunadamente, los antepasados nos pueden estar ayudando. ¿Qué está ocurriendo ahí? Pues evidentemente estamos contactando con nuestra psicogenealogía. Los antepasados pueden ayudar, pueden juzgar, pero están ahí, de algún modo están ahí. Recuerda, cuando sueñas con tus antepasados, con tu estirpe, con tu psicogenealogía, estás entrando en contacto con partes profundas tuyas, parte que otros han dejado en ti. ¿Quién no ha soñado en el automóvil? Antes soñábamos con caballos, ahora soñamos con automóviles. El automóvil casi forma
es un habitáculo que forma parte de nosotros. O sea, el automóvil somos nosotros, es hacia dónde nos dirigimos, cómo nos conducimos en la vida, qué camino llevamos. Y esos sueños pueden variar. Hay quien encuentra pendientes y no puede subirlas, problemas, cuesta la palabra, ¿no? Cuesta. Hay quien de repente se da cuenta de que no tiene frenos y el coche va a toda velocidad hacia abajo y no puede controlarlo. Y hay quien piensa que no arranca el coche, o hay quien piensa en un accidente fatal. Normalmente el cerebro lo que está haciendo, nuestra mente lo que está haciendo es acostumbrarnos a lo que viene y reflexionar sobre lo que nos pasa, a nosotros mismos. Nosotros somos el coche también, nosotros conducimos el coche. Recuerda, cuando sueñas con un coche y que en un coche sucede algo, estás soñando con lo que te está pasando en la vida según y tal te conduces. Cuando soñamos con amantes, ¿no? Cuando soñamos con encontrarnos con alguien, a lo mejor en una situación fantástica, como dentro de una burbuja, en un futuro, con características míticas de la persona, ¿no? Estamos en realidad expresando deseos propios, deseos de estar completos, dentro como fuera, femenino y masculino. No estoy hablando de sexos, estoy hablando de almas, nuestra parte femenina y nuestra parte masculina del alma. Cuando soñamos con el encuentro con un amante es que nos estamos haciendo completos. Recuerda, el sueño con el amante suele ser un sueño del encuentro con lo que nos falta. A veces soñamos en que estamos en una aventura tremenda, ¿no? Y la aventura tiene tintes míticos. Tenemos que subir una montaña gigantesca, tenemos que entrar detrás de una muralla, tenemos que descubrir un castillo que duerme debajo del mar. Estos sueños son sueños normalmente iniciáticos, existen los sueños iniciáticos. Existen los sueños que nos están probando y existen los sueños que nos dan clave, que nos ayudan. Los sueños no son todo terror, los sueños son ayuda. En los sueños iniciáticos lo que hacemos es ponernos a prueba para caminar por la vida y para entender algo que nos ocurre, para crecer. Recuerda, cuando tienes un sueño iniciático es que estás preparándote para crecer. Muchas veces soñamos con que alguien querido está bajo el agua. Otros sueñan con que están pescando y han pescado a Hitler, pero están bajo el agua. Hay algo común en estos sueños, lo que está debajo del agua, lo que está underground. Son sueños que nos comunican con el inconsciente profundo. Recuerda, cuando sueñas con las profundidades debajo del agua, estás conectando con tu inconsciente más profundo. Muchas veces soñamos que estamos en una casa, subimos una escalera, descubrimos que hay una azotea, o en una escalera simplemente de caracol que no acaba nunca, que nos lleva hacia el cielo, ¿no? Sueño un poco de bíblico, ¿no? Sueño de Jacob. Estos sueños normalmente están relacionados con inspiraciones hacia lo alto, pero también con conectarnos con lo supraconsciente, conectarnos con las partes que están más allá de nuestra conciencia ordinaria. Son sueños de alteración de conciencia. Recuerda, cuando sueñas con una escalera que sube, normalmente estás accediendo a un estado elevado de conciencia. Muchas veces soñamos que nos caemos, pero que caemos de un modo, o sea, que empezamos a caer y caemos y caemos y caemos. Puede ser un pozo, puede ser desde el cielo al mar, puede ser desde un avión. ¿Por qué caemos cuando soñamos? Normalmente hay un efecto físico que lo provoca, ¿no? Que está relacionado con partes del oído, pero normalmente cuando soñamos que nos caemos es que estamos poniendo de manifiesto, estamos relatando una inseguridad puntual, precisa. Recuerda, cuando sueñas que te caes, es que estás experimentando un temor o una caída real en tu propia vida. Muchas veces soñamos que somos devorados por un animal. A veces ni conocemos al animal, pero sospechamos que es un animal, un león, un tigre. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues tenemos en nuestra memoria genética el haber sido devorados por animales, porque de algún modo desarrollamos todos los seres que hay dentro de nosotros, ¿no? Y normalmente cuando somos devorados sentimos un miedo muy primitivo, conectamos con el cerebro primitivo. Recuerda, cuando sueñas que eres devorado por un animal, te estás enfrentado a un miedo profundo y antiguo. ¿Quién no ha soñado alguna vez con serpientes, no? Y todo lo que mueve el soñar con serpientes, normalmente el sueño con serpientes nos produce miedo. Está relacionado con una prueba, pasar cerca de la serpiente, que la serpiente no nos muerda, que la serpiente no despierte, ¿no?
La serpiente tiene un componente simbólico y sobre todo en nuestra civilización que no hace falta explicar. Normalmente este es un sueño que podríamos hablar de iniciación. ¿De iniciación hacia qué? De iniciación hacia el conocimiento y el miedo, puesto que conocer en el fondo es dejar de temer, ¿no? Entonces ten presente, cuando sueñas con una serpiente o con serpientes amenazantes, puede ser que estés soñando con tu propia iniciación para vencer un miedo. Podemos soñar que somos un pájaro, o podemos soñar con un pájaro, ¿no? Normalmente, simbólicamente, diríamos, claro, todos sabemos lo que es un ave, ¿no? Lo que significa el ave, el alma que resucita, etcétera, etcétera. Cada tradición tiene su interpretación del ave y cada ave, a su vez, es una manifestación de lo divino en algunas tradiciones, ¿no? Pero cuando soñamos con el ave, normalmente estamos soñando con una parte nuestra ligera, que se suele identificar con el alma, ¿no? Con la psique, más alejada del cuerpo, o con una parte nuestra tierna, o con una parte nuestra bella. Normalmente, cuando soñamos con las aves, suelen identificarse con instintos o pulsiones sutiles nuestras. Y hay quien sueña con caballos todavía, no porque montemos tanto a caballo ya, aunque algunos tienen esa suerte, sino porque el caballo está en nuestro inconsciente. Normalmente el caballo lo relacionamos con, como he dicho, pulsiones que tienen que ver con el brío, que tienen que ver a veces con la masculinidad, que tienen que ver con la fuerza propia, ¿no? Imaginemos una mujer que sueña con un caballo que está en un patio, ¿no? Una mujer con 17 años sueña con un caballo negro que está en un patio, un caballo bien dotado. No siempre es así, pero es frecuente que soñar con caballos esté relacionado con el brío, con la energía, con la fuerza, con la sexualidad. ¿Quién no ha soñado que se ha peleado? Los sueños con peleas. Todos tenemos sueños con peleas. A veces el protagonista de la pelea es un hermano que teníamos de pequeño. A veces la pelea la tenemos con nuestra pareja, es muy frecuente. A veces la pelea es con nuestro padre. ¿Estas peleas son nuestras o son de los demás? ¿Qué hacen los demás en nuestra pelea? Eso es lo que tenemos que mirar. Si estamos peleando una parte nuestra o estamos peleando una parte que otro ha dejado en nosotros, un trauma, un maltrato. Pero normalmente cuando soñamos con peleas es que tenemos conflictos inconscientes por resolver. También podemos soñar con guerras enormes, ¿no? Ataques nucleares, ¿no? Es un sueño muy frecuente, pues hay un ataque nuclear, hay una guerra, hay unos soldados debajo de casa, hay unos tiroteos. Recordad aquello de que la guerra más dura, la guerra más fuerte es la guerra con uno mismo. Los sueños de guerras es poner fuera lo que tenemos dentro y son nuestros propios conflictos. Los sueños de guerra suelen expresar nuestros estados de pelea, nuestros estados de lucha, nuestros estados de incomprensión, nuestros estados de enfrentamiento. Recuerda, si sueñas con una guerra es que necesitas paz interior. Puede ser que soñemos que nuestra pareja nos es infiel, ¿no? No tiene gracia, se sufre mucho, pero a veces lo soñamos, está ahí. Es como algo relacionado con una sombra. Todo en el sueño somos nosotros. Y me diréis, pero bueno, yo también he soñado con mi pareja, claro, porque el personaje es lo que tu pareja ha dejado en ti. Entonces, cuando soñamos con que la pareja nos es infiel, es que hay un problema en el vínculo. Pero el problema puede ser nuestro o puede ser suyo. Muchas veces llega a consulta una posible infidelidad a través de un sueño y resulta que es contraria, que es proyectiva, ¿no? Pero recuerda que cuando soñamos con infidelidades es que solemos tener problemas con los vínculos. Y después de tantos años, muchos seguimos soñando con nuestros padres, con conflictos, con agresiones, menosprecios, a veces, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y esto qué puede significar? ¿Cómo puedo estar soñando yo con esto? Bueno, pues porque el trauma persiste y porque los padres de algún modo son los que nos constituyen. El primer afecto, no digo nada nuevo, es con el padre y con la madre, ¿no? Es lo que va a generar nuestra manera de vivir, nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Así que recuerda que cuando sueñas con tus padres escenas traumáticas, frecuentemente es porque queda trabajo terapéutico por hacer, cosas que digerir. Es frecuente un sueño en el cual perdemos algo que tiene que ver con nuestra identidad.
A veces es un bolso, a veces es un carnet de identidad, a veces es una cartera. Este es un sueño bastante frecuente, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y qué puede significar esto? Realmente cuando hablamos de símbolos tan próximos a la identidad, es que estamos soñando con partes nuestras que perdemos. Pensamos realmente que estamos perdiendo nuestra identidad, o tiene una relación con la pérdida de la identidad en el momento, ¿no? También soñamos a veces que un amigo se muere, y el amigo no se muere, y al día siguiente le llamamos, ¿estás vivo? Sí, estoy vivo. Y nos preguntamos, ¿pero cómo he podido soñar que se muera, ¿no? Examínate un poco y mira a ver cuáles son las relaciones con ese amigo, ¿no? Porque ahí es donde está la clave de todo, ¿no? La muerte en el sueño es una metáfora, no significa literalmente que se muera, afortunadamente, ¿no? Normalmente, cuando soñamos que un amigo se muere, es que nos estamos distanciando de él, que ese amigo para nosotros, en alguna de sus facetas, de alguna manera, nos ha decepcionado, y nuestro inconsciente, de algún modo, lo ve muerto. ¿Quién no ha soñado que pierde un tren? Véase un barco, un avión, mucho más frecuente, ¿no? Que pierde algo. Esta pérdida nos lleva a preguntarnos, ¿pero qué estoy perdiendo? Si yo no he perdido ningún tren, no he perdido ningún avión. Pero normalmente se refiere a la metáfora que tiene que ver con las pérdidas de posibilidades en la vida, cosas que teníamos que hacer y que no hemos hecho, a las que llegamos tarde. Por ejemplo, relaciones sentimentales, con un hijo, con una madre, con una pareja. Estamos perdiendo el tren. Podemos también perder el tren en un trabajo por no formarnos, pero suele manifestarse de otra manera. En definitiva, cuando soñamos que perdemos un tren, normalmente es que estamos perdiendo una oportunidad en el sentido de que no estamos haciendo algo que deberíamos hacer y nuestro inconsciente nos está avisando. Soñamos con figuras religiosas, con seres amorosos para nosotros, ¿no? Podemos soñar con Jesús, podemos soñar con Buda, podemos soñar con ángeles, podemos tener estos encuentros con seres luminosos, ¿no? Y claro, nos quedamos y decimos, pero bueno, aquí de carne y hueso y con mi día a día, ¿qué tendrá? ¿Cómo puedo soñar yo esto y qué tendrá que ver, ¿no? Pues normalmente son encuentros con arquetipos que tenemos introyectados, y los arquetipos viven en nosotros, son móviles, los arquetipos no están muertos. El arquetipo de Jesús, por hacernos una idea, nos hace ser mejores, querernos más, amar el uno al otro, respetarnos. Entonces, estos encuentros son encuentros con partes nuestras que nos hacen evolucionar y que están representadas por figuras religiosas. Concluyendo, cuando soñamos con figuras religiosas, figuras luminosas, personajes históricos incluso que nos ayudan, estamos soñando con arquetipos que están dentro de nosotros y que nos ayudan en la vida a crecer. Podemos soñar que nos observan, que estamos como perseguidos. Es un sueño paranoide, es un sueño que parece conspiranoico, ¿no? Estamos siendo observados. Pero la pregunta es, ¿quién observa? ¿Para qué observa? ¿No somos nosotros los que nos estamos observando en realidad? Y aquí hay una diferencia entre los sueños en los que estamos siendo observados y los sueños en que nos estamos observando nosotros mismos. Cuando soñamos que estamos observados es que nos estamos vigilando porque pensamos que estamos haciendo algo que no es correcto. Muchas veces soñamos con presencias y a veces estas presencias tienen una componente sexual. Soñamos que alguien, normalmente del otro sexo, se mete en nuestra cama. De algún modo nos posee, nos paraliza. Hay sueños en los que incluso se produce placer sexual, se produce un orgasmo y no sabemos quién nos ha visitado, ¿no? Estos sueños son muy antiguos, están catalogados desde hace cientos de años, ¿no? Y se relacionan con las almas, pero siendo más prácticos y más realistas, hay que pensar en que estos sueños tienen que ver con nuestra propia relación con nuestras partes masculinas o femeninas, más allá de fantasmas. Cuando soñamos con íncubos y súcubos, estamos soñando con integración profunda de partes nuestras normalmente, aunque vamos a dejar una ventana al misterio. ¿Quién no ha soñado que llega el apocalipsis? ¿Qué es el apocalipsis? Realmente
El apocalipsis sucede en todo tiempo y a toda persona, ¿no? Dicen los teólogos que saben. Entonces, el sueño con el apocalipsis es un sueño que suele estar relacionado con profundos y quizá definitivos cambios en uno mismo, dentro como fuera. Y cuando soñamos que el mundo se destruye no es porque el mundo esté muy mal, que lo está, sino porque algo en nosotros se ha conmovido, algo en nosotros teme ser cambiado para siempre, algo en nosotros genera miedo, porque el apocalipsis genera miedo, pero también es una posibilidad. En definitiva, cuando soñamos con el apocalipsis, tenemos que ser optimistas y pensar que va a ser un cambio, no una muerte. Y a veces soñamos que no podemos hablar, que nos hemos quedado mudos. No solo paralizados, sino que no podemos hablar, no podemos gritar. Lo intentamos y no podemos. Es angustioso. Estos sueños a veces tienen relación con secretos, con cosas que no podemos decir ni siquiera en sueños, con cosas que estamos padeciendo, sufriendo y que no nos atrevemos a comunicar. Pueden tener o no relaciones con los traumas de la infancia. Pero resumiendo mucho, cuando soñamos que no podemos gritar, que no podemos hablar, es que no podemos decir algo. Tenemos un gran secreto, doloroso. ¿Quién no ha soñado con el demonio? ¿Quién no ha temido al demonio? ¿Quién no ha tenido una presencia demoníaca en un sueño? ¿Qué nos ocurre cuando soñamos con el demonio? Realmente cuando soñamos con el demonio estamos soñando muchas veces con una parte de nuestra sombra. El demonio está en todo, el demonio está en todos. Tenemos demonios, tenemos ángeles. Cuando soñamos con el demonio soñamos con nuestro miedo más profundo, con no reconocer una parte nuestra que está ahí. Por tanto, cuando soñamos con el demonio, no estamos soñando con una identidad ajena a nosotros. Estamos soñando con una parte nuestra que nos divide, que nos destruye, que nos hace daño. Un monstruo que viene a verme, ¿os acordáis? Soñamos con monstruos y soñamos con monstruos que moran dentro de nosotros. ¿Os acordáis del libro? ¿Os acordáis de la película? En realidad el niño soñaba con un monstruo que venía a verle. El monstruo era su propio miedo, porque él dentro de sí deseaba que su madre muriera. Algo tan monstruoso como eso. Así que tenía ese miedo. El monstruo le daba miedo, pero el monstruo a su vez estaba dentro de él. No somos ajenos a los sueños. Así que cuando soñamos con monstruos, cuando soñamos con seres que nos infunden terror, normalmente estamos soñando con partes nuestras que no admitimos. Hay veces que soñamos con el éxito, con que todo nos va bien. Y nos preguntamos, pero nos despertamos y decimos, anda, si no toco la lotería, si no me han cogido en este trabajo, ¿cómo es posible que sueñe con el éxito? Son recursos. Los sueños no solo tienen cosas malas dentro, los sueños están llenos de recursos, de tesoros, de maravillas. Son sueños en el cual nos damos cuenta que podemos tomar confianza en algo y que algo puede salir bien, ¿no? Porque es así, la vida está hecha de cosas buenas también, ¿no? Así que cuando soñamos con el éxito o soñamos con que nos van bien las cosas, es como si nos diéramos una palmadita y dijéramos, tú puedes, nosotros mismos nos ayudamos. Cuando soñamos con ángeles, normalmente soñamos con partes nuestras que nos enseñan el camino, que nos acompañan, que nos ayudan, que nos aman y que nos protegen. Y esas partes están dentro de nosotros, no son ajenas, como tampoco lo es el demonio. Soñar con ángeles suele significar que contactamos con partes reprimidas, desconocidas de nosotros. Claro que hay partes buenas, espirituales, reprimidas en todos nosotros. Casi es un mal de época. En definitiva, cuando soñamos con ángeles, estamos soñando con nuestra compañía más íntima, con nuestra guía más íntima.